Me dijo, hijo, ya entendí, ya sentí. Ten, aquí está tu boleto para México. No sé qué va a hacer allá, pero sé que lo tienes que hacer, sé que tienes algo que hacer allá. Y siempre vas a tener mi apoyo. Entonces para mí ya fue así como que, pues, el jefe me dio la bendición. Sometimes the most important conversations don't start with big answers. They start with an exploration of how we define success without losing ourselves, our people, and our sense of purpose. Welcome to 365 Days of Tequila, where every sip tells a story, and every conversation brings us back to what really matters: culture, identity, and family. Today, we meet Charlie, a business owner, a father, and a worker on the edge of the route to tequila. Someone who has built a life across borders, languages, and expectations. This is a story about returning to roots, living simply, and choosing work that means something. For Charlie, it all comes down to people. Mi propósito de vida es siempre dar esa palabra de aliento a alguien, o esa palabra que alguien va a necesitar un día, ¿no? Porque siempre va a haber alguien, o más bien, mejor dicho, todas las personas que llegan a tu vida es por algo, o tú vas a aprender algo de ellos, o ellos van a aprender algo de ti, o es mutuo tal vez. Mi negocio está ubicado en lo que es un jardín gastronómico, ¿verdad? Somos diferentes cocinas y todos ofrecemos diferentes tipos de comida, ¿verdad? Y entre todos, pues nos complementamos. ¿Para qué? Para que los clientes tengan la mayor cantidad de opciones para poder comer. Y está muy padre porque se puede juntar gente que no come carne, que son los veganos, y pues nosotros tenemos hamburguesas, tenemos bagels, también hay comida japonesa, o sea, hay de todo. Entonces está muy padre porque es un lugar donde llega mucha gente y se une, no importa qué coman o qué sea, o sea, es unirse y tener un tiempo muy a gusto. On the edge of Colonial Americana and Moderna in Guadalajara, different kitchens unite. Different food, one shared space. Not competition, but cooperation. Yo siempre le he dicho a mis hijos, todo es una Santísima Trinidad. Todo primero antes. Yo siempre les digo, tienes dos opciones. Todo primero se piensa, se siente, y ya después se hace. O tal vez se siente primero, se piensa después, pero al último se hacen las cosas. Debe de haber esa dualidad, ese equilibrio entre el pensar, el sentir. Porque muchas veces el corazón te puede engañar, pero si tú tienes la cabeza bien puesta, puedes hacer un criterio en qué es lo bueno, qué es lo malo, qué quieres, qué no quieres. O si es al revés, puedes pensar ciertas cosas y estás en un momento caliente donde no estás pensando claramente, pero si tomas ese segundo para poder sentir, ya lo puedes evaluar contra lo que estás pensando y ya de ahí puedes actuar o no actuar. Charlie's story and desire to grow with the world around him began when he left Mexico at 11 years old. From 11 to 25, the United States gave him opportunity, education, comfort. Living between cultures sharpened Charlie's vision. Not to choose one, but to learn how to hold both. Todo esto me dio mucho crecimiento que obviamente es un crecimiento que no pude haber tenido de la misma manera aquí en México. No son las mismas oportunidades. Entonces eso me ayudó a crecer mucho
personalmente, ¿verdad? También físicamente, pues sí, o sea, crecí. De estatura no crecí mucho, pero aquí sí crecí mucho y aquí también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, o sea, vi una parte de la cultura, pues era muy cercano a California, estaba en Incline Village, Nevada, que es un pueblo que está junto a California, Lake Tahoe está entre California y Nevada, entonces toda la onda de California pues llegaba ahí, ¿verdad? Y como tú sabes, o sea, todos los californianos como que son muy, muy cálidos, ¿verdad? Son muy, muy amigables, entonces pues es algo que a mí pues sí adapté mucho y me gusta mucho, ¿no? La manera de ser abierto, ser amigable, pues ser social y ser feliz, ¿no? La distancia me ayudó a aclarar qué soy más, o sea, claramente qué soy, porque obviamente estaba en una nueva cultura, es una cultura pues diferente a la que yo crecí desde niño, ¿verdad? Que es en México. Entonces te empiezas a adaptar a esa cultura y en ese punto cuando te empiezas a adaptar a esa cultura tú empiezas a ver tu cultura madre, o sea, mi cultura mexicana desde un punto externo. Entonces ahí es donde ya yo empecé a comenzar a ver las cualidades y lo bonito que es la cultura, las raíces, ¿verdad? He learned to honor both worlds. El valor que he obtenido al comparar el tiempo durante las dos culturas, pues es tomar lo mejor de las dos. ¿Para qué? Para que uno sea mucho mejor, una mejor persona. Porque creo que es lo que todos tenemos que hacer. En la vida siempre estamos expuestos a muchas cosas y ya depende de nosotros cómo lo tomamos, qué tomamos y qué no tomamos como un consejo, ¿verdad? Y qué es lo que nos beneficia, qué no. Y es donde tú empiezas a hacer también tu criterio, donde dices qué es bueno, qué es malo, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Not denial, acceptance, depth. Spirituality didn't arrive as a trend. It arrived as a necessary step for achieving balance. Y ese crecimiento dentro de mí, o sea, era una paz interna gigante que tenía todo el tiempo. O sea, yo sentía que radiaba energía, estaba bien y todo. Y ya fue cuando el destino, la vida, te da señales. Siempre te da señales, todos los días. Pero desafortunadamente cuando nos enfocamos mucho en el que nada más pensar y dejamos de sentir, no vemos esas señales, esas flechas que nos están diciendo para dónde irnos o esos warning signs que nos están diciendo dónde no irnos. Por eso es muy importante sentir también. Yo te puedo decir que una de las primeras que fue una prima que fue a visitarnos de la Ciudad de México a Lake Tahoe. Me dio mucho gusto verla porque cuando éramos pues pequeños éramos como hermanos. Pero bueno, nos fue a visitar ya de grande y pues dentro de la plática y todo me hizo una pregunta muy simple que en el momento no se me hizo muy relevante. Me dijo, oye, ¿nunca has pensado qué hubiera sido de tu vida si no te hubieras venido a Estados Unidos? Y para mí fue muy simple responder, no, porque esta es mi realidad. Esta es mi realidad, este es mi círculo, esta es mi vida. Y continuamos con la plática, conversación, cotorreando y todo. Después de tiempo, ella se regresó a México, yo continué con mi vida. Pero esa pregunta se quedó ahí. Siempre la tenía aquí, pero no nada más aquí, también la sentí aquí. Y dije, ¿qué onda con esto? Hay que ver más, hay que ver más. Y yo meterme a este workshop de la flor de la vida y hacer la meditación de Merkaba, la verdad es que me abrió mucho. Y después de que tomé ese curso, fui a un taller con la persona que implementó el curso de la flor de la vida. Me dice, oye, va a venir una persona a dar una plática. En sí él es el embajador de toda la gente indígena de todo el continente de América. Era un chamán de Guatemala. El chamán platicó sobre lo difícil que era mantener las raíces, o sea, las culturas ancestrales vivas y pues que las raíces siguieran fuertes, ¿verdad? Ya al final de esa plática, el chamán se enfocó directamente
individualmente con cada uno de nosotros y nos dijo cosas personales. Para esto, bueno, pues este chamán pues hablaba español, era de Guatemala. Yo era la única persona que hablaba español ahí, ¿verdad? Y él, sin saber, se dirigió hacia mí: y tú me vas a ayudar a traducir, porque la mayoría pues eran estadounidenses y no hablaban español. Y le dijo así a todos les dijo algo en personal. Y se acabó la plática y a mí no me dijo nada. Pero yo me acerqué a él y le dije: oye, yo sé que tú tienes algo que decir. Y me dijo: mira, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú lo tienes claro. Pero a ti lo que te hace falta o lo que quieres es escucharlo de alguien. Y me dijo, sin saber nada, me dijo: vete. Ahí es donde tienes que estar. Entonces eso me surgió más inquietud. Dije, o sea, sí, para allá es, que son las señales que te digo que todos los días se van presentando. Y llegó el punto donde le dije a papá, quiero ir a ver qué onda en México. Y me dice: oye, ¿tienes todo aquí? Pues sí, todo, pero no estoy completo. Y a él no le agradaba la idea, porque al final y al cabo, él estaba viendo su sueño americano, que pues no le había funcionado, ¿verdad? Pero al final y al cabo, incluso a él le llegó la señal, donde yo un día llegué a visitarlos, porque yo vivía solo. Llegué a visitarlos. Hola, ¿cómo está papá, mamá? ¿Cómo están y todo? Y mi papá así inmediatamente me dijo: hijo, qué bueno que viniste. Tengo algo para ti. ¿Por qué vengo? Se fue, regresó. Me dijo: hijo, ya entendí. Ya sentí. Ten. Aquí está tu boleto para México. No sé qué va a hacer allá, pero sé que lo tienes que hacer. Sé que tienes algo que hacer allá. Y siempre vas a tener mi apoyo. Entonces para mí ya fue así como que, pues, el jefe me dio la bendición. Y me vine 3 meses a México. Y ahí fue donde empezó todo. Y ya estando aquí en México, señal tras señal. Hey, aquí estás, de aquí eres. Nunca te fuiste, aquí eres, aquí estás. Este es tu lugar. Y todos los días hay alguien que me dice: sí, vas por el buen camino, estás donde debes de estar, estás en tu propósito de vida, compártelo, ayuda a los demás a que sigan. Y es lo que sigo haciendo aquí. Some beliefs are tested not in ceremony, but in crisis. When a stranger appears, soothes, and connects with a part of your soul. Estaba en el negocio muy temprano. Estaba haciendo cosas. De repente mi esposa me dice: oye, escucha esos gritos, acaban de chocar en la esquina. Entonces me dirigí hacia donde estaba el accidente, que estaba a una cuadra de donde estábamos. Y pues en el trayecto yo iba pensando: prepárate, que no sabes qué vas a ver, no sabes en qué te vas a enfrentar, así que tienes que ayudar, tienes que estar al 100. Entonces llegué a ayudar, sí, obviamente era un choque entre un carro y una motocicleta. La muchacha que iba en la motocicleta estaba herida, estaba en la cinta asfáltica, en medio de la calle. Bueno, llegaron también otras personas a ayudar, la estabilizamos. Estaba obviamente en shock, ¿verdad? Estaba gritando, estaba completamente incoherente, ¿no? Hablarle: oye, estás bien, aquí estamos para ayudarte, y todo. Se tranquilizó, pero seguía llorando. Obviamente, pues estaba en shock, ¿verdad? Pero estábamos ayudando cuando llegó una señora sin decir nada. Se sentó enfrente de la cabeza de la persona que estaba herida y empezó a frotar sus manos. Dije: esta es energía, este es algo. Y empezó a calmarla, nada más tocándole el cuello, la frente, respirando. Y así como ves, la señora sí tenía toda la piel chinita, mientras que la persona herida estaba llorando, estaba inquieta. Y poco a poco, de repente, sin hablar, sin decir nada, nada más transmitiéndole esa energía, esa calma, esa seguridad, la tranquilizó al punto donde casi estaba durmiéndose. La relajó al 100%, y yo nada más estaba al lado,
de la persona herida sujetando sus brazos porque tenía la clavícula rota, la tranquilizó. Yo volteé y le dije, señora, usted es un angelote. Volteó sin decirme nada, no me sonrió, me dio un abrazo. Le dije, gracias. Gracias. ¿Sabes qué para eso aquí estamos? Cuídate, qué día, gusto en verte. Es una persona que nunca había visto, una persona que no conozco. Tal vez en este plano. Pero fue esas señales que te digo, que mucha gente no las ve. Pero creo que si estamos atentos aquí y acá, es muy claro cuando te hacen ver, hey, aquí estás. Sí, este fue un accidente, esto no es algo grato, pero aquí es donde debías de estar. Y también esa persona. For Charlie, the signs aren't abstract. They show up in the middle of the street. This isn't a metaphor. It's the reality that many of us should be attentive to. And it's the reason that he and his family made the decision to reclaim life, to return to the simple, to return to the nucleus. De hace más de un año, mi familia y yo decidimos tomar una decisión y es empezar a ver el más allá. El más allá, el futuro, ¿no? De qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque siempre he trabajado, como dicen aquí, como godín, ¿no? De 8 a 5, de lunes a viernes. Y estar trabajando para una empresa donde tú nada más eres un número, ¿verdad? Y eventualmente, cuando esa empresa ya no tiene más que darte, pues ese número se deshace ya, ¿verdad? Y hay muchas veces donde aquí yo lo veo aquí, donde mucha gente da lo mejor de sus vidas a esas empresas, a esos empleos que tuvieron. Y luego termina ese empleo, se jubilan, se retiran, pero luego se dan cuenta de que ¿para qué vivieron? Para trabajar. Y ahora que no trabajan, no tienen vida. Entonces se tomó esa decisión, ¿no? Y también, pues, qué mejor cosa que ser tu propio jefe y tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y también parte del poner nuestro negocio y tener, bueno, parte del negocio también es promover la comida sana, comer cosas naturales, no comer conservadores, cosas artificiales. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos lo hacemos desde ceros, con el corazón, porque ese amor que se le pone, ese corazón que se le pone, es esa salecita que le da ese sabor. But even in working to achieve his dreams, he finds a balance. He's made a commitment without losing perspective. He believes in giving his full effort wherever he is, while never losing sight of the deeper objective behind that work. So in order to support that dream, he works at Cerveceria La Fortuna, where the road opens toward tequila and the air smells like pine from La Primavera. Pues aquí la clave es siempre echarle ganas y nunca perder el objetivo por el cual estás haciendo las cosas. Y de igual manera contigo, son esas señas, ¿no? Donde digo, mira, yo vengo a trabajar aquí. Sí puede ser muy difícil estar trabajando en un lugar y no enfocar todo tu esfuerzo a tu proyecto, ¿verdad? Pero hay veces donde sí tienes que echarte para atrás, respirar y ver las cosas desde afuera y decir, ok, you gotta let go. O echar un pasito para atrás para que puedas dar el brinco, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no? Y también es otro de que, pues, como te digo, cuando tú estás conectado, cuando sabes y confías en ti, en tu intuición, en tu cabeza, encuentras a donde tienes que estar. Y ahorita este es mi momento de estar aquí. He encontrado, este es un equipo de 30 personas. Y la mayoría son excelentes personas, ya conociste a la mayoría, they're very kind people, son gente muy, muy amable, es una familia, ¿no? Y pues yo sé que por eso estoy aquí, porque aquí es donde debería de estar en este momento y vamos a calidad, a lo que es bueno, a lo natural. Aquí no se pasteuriza nada, todo es natural, más son 4 ingredientes lo que se usa, todo natural: agua, malta, lúpulo, levadura. Quiero mantenerme simple.
Eso es lo que quiero que se mantenga intacto de mí, la simplicidad de las cosas. Que sea una persona simple, que no me complique. His business is simplicity, but it also takes a teamwork. And it is only with partnership with his wife and her connection to her roots that the bagel place can exist. Mi esposa es la que hace los bagels. Ella es la que le sabe a toda la repostería, horneada y todo desde su familia, desde sus raíces, ¿verdad? Que eso lo aprendió desde su abuela. Que ella es la que es repostera desde siempre. Y es lo que le inculcó eso a mi esposa y de igual manera lo está explotando, ¿verdad? Está manteniendo esas raíces vivas. Entonces, sí, ella los hace. Es una colaboración, ¿verdad? Es esa complicidad que tenemos, ese equilibrio. Pero sí, ella es la que hace la magia con la masa y el horno. Pero es lo mismo, es igual, que es natural, ¿sí? Exacto. Y hay solamente un poquito de ingredientes en eso, ¿sí? Así es. Por ejemplo, también es, ¿qué? Agua. Agua, Y- harina, levadura y mucho amor. Entrepreneurship isn't romanticized here. It is work. It is pressure. It is choosing the hard thing for the right reason. And if you listen closely, everything Charlie values folds back into simple things: his roots, his identity, his family. Not as an idea, but as a structure that holds a life together when changes inevitably happen. La cultura vial de Estados Unidos es muy diferente a la cultura vial aquí. Específicamente aquí en Jalisco, como tú sabes, creo que tenemos una cultura donde nos gusta apresurarnos para estorbar, ¿verdad? Y la verdad es que somos muy egoístas en ese aspecto, somos muy egoístas. Cuando en Estados Unidos siempre es uno más precavido y siempre uno tiene en mente a todos los demás, ¿verdad? A todos los que están alrededor de ti y todo fluye mejor, ¿verdad? Entonces es esa cultura vial, pero te digo, hay otras partes donde la cultura mexicana es, como tú dices, la familia, ¿no? Que es, por ejemplo, Navidad, cumpleaños, posadas, Día de la Independencia, todos esos pues, festejos que son culturales aquí son, o sea, es donde te das cuenta que la familia, o sea, no importa qué, o sea, la familia es muy, muy, muy especial, es un vínculo muy fuerte, muy arraigado y que pues no lo pensamos. Y eso yo te puedo decir, al día de hoy yo te puedo decir que eso vive más allá, ¿no? Te puedo decir, o sea, aunque yo tenga mis hijos ya grandes, adultos, la familia es primero, ¿no? Y primero es el clan, porque pues, es el cimiento, ¿no? Es el cimiento de todo y pues si ese cimiento está bien puesto, bien firme, nada lo va a derrumbar, ¿verdad? Por lo tanto, tú eres más firme, más sólido, más seguro de todo. And of course, working at the start of the route to tequila influences one's perspective. We see a Mexico where tradition, culture, and history are intrinsically tied to the land. Pero bueno, ya cuando entras aquí a este lugar y empiezas a irte hacia Tequila, que es la ruta del tequila, como tú dices, empiezas a ver el paisaje, el volcán del Tequila, todos los agaves, todo el paisaje, el cañón al fondo. Y ahí es donde tú también uno empieza a ver, pues dices, ok, ese no es todo el concepto del tequila, el tequila es más allá, son raíces, el tequila que era antes, no era una bebida para ponerse ebrio y cotorrear, fiesta y todo, eran unas bebidas prehispánicas para dioses, para ceremonias, para dar honor a los paisajes, al volcán, a la planta. Cuando veo a la gente que trabaja la tierra en el tequila, con el tequila, las plantas y todo el proceso, todo lo que veo es la raíz, la simplicidad de las cosas y lo hermoso, lo simple que es eso, las raíces. Es un proceso que te da, es un proceso del tequila que es largo, pero cuando lo ponen en un trago,
pues es toda una experiencia, no solamente es el alcohol, es una experiencia, es el sabor, es el amor que le ponen. Pues yo creo que un buen ejemplo es como, por ejemplo, uno de mis tequilas favoritos, que es el Cascahuín. Cascahuín es uno de mis favoritos, ¿por qué? Porque hacen todo tradicionalmente y se siente en el sabor, se siente en el aroma y pues en general se siente, ya que te lo tomas es muy a gusto, es muy bueno. Entonces ahí es a donde vamos, a las raíces de la cultura de lo que es el tequila, de cómo vuelvo a comentarte, de todo lo simple, del origen del por qué se bebía el tequila, ¿verdad? Que es pues en oración, en convocación, ¿verdad? Pues en congregaciones de gente para hacer decisiones y estar de acuerdo en decisiones. Sé que es un poco repetitivo, pero la familia es todo y creo que es eso, es parte de la raíz, la familia, el núcleo, ese corazón, ¿verdad? Ese corazón. Y pues yo creo que parte del gran corazón que todos los mexicanos tenemos está reflejado en el tequila también, ese corazón, ¿verdad? Es algo fuerte, algo intenso, es algo bello. Mira, cuando tomo un tequila y lo comparto con alguien y ese alguien lo aprecia, es como una buena comida, es una buena experiencia, es compartir algo desde el corazón. A good tequila doesn't ask for speed, it asks for attention, for presence, for someone across from you who understands why it matters. And this brings us back to the heart of the conversation. Para mí lo que significa ser mexicano es ser fuerte, ser honesto, ser una persona con un corazón gigante. Todos los mexicanos tenemos un corazón gigante, un cerebro gigante, una sabiduría gigante que tenemos. Mucho orgullo, no nada más por ser la persona, por el lugar. Todo México es hermoso, tenemos de todo. Entonces para mí ser mexicano es eso, ser una persona con mucha inteligencia, mucho corazón, mucha determinación, mucho poder, mucha raíz y mucha responsabilidad. This isn't a story about tequila. It isn't a story about bagels. It's about roots, about remembering who you are and what you've learned, about choosing depth, simplicity, and family over noise. Tenemos la dicha de poder apapachar a la gente y hacer esa familia más grande. Porque como te he comentado, la familia lo es todo en una cultura mexicana. Y es algo que tú vas a encontrar en todos. Todos te van a brindar su corazón. Por eso un mexicano siempre dice, tu casa es mi casa. Por eso un mexicano, si tiene un plato de frijoles solamente para comer, ese plato es el que te van a dar de comer y te lo van a compartir sin ningún problema. Some people chase success. Others come home and learn how to live. And maybe that's the route worth following. Thanks for watching 365 Days of Tequila. If Charlie's story resonated, like, subscribe, and share. Because tequila isn't just something you drink. Sometimes it's a path home.